Este consorcio tiene su inicio hace 10 años, ha estado en estos últimos 10 años auspiciado con fondos del National Institute of Health. Ha sido una oportunidad extraordinaria de entrar en un arreglo de coherencia y de sinergismo que promueva la investigación transnacional en Puerto Rico. Tradicionalmente, como saben, por años y años ha habido una atmósfera de competencia y este consorcio fue el primero quizás en romper esa barrera y empezar a trabajar juntos por el bienestar de nuestros ciudadanos. Hemos tenido una serie de logros impresionantes y en su momento se los estaremos describiendo. En representación de todos los que trabajamos en el consorcio y nuestros investigadores principales, que es el doctor Carlos Luciano y la doctora Marcia Cruz, le damos la más cordial bienvenida a este 7º día científico del consorcio. Este año se hace en colaboración con el proyecto Título 5, cooperativo entre la Universidad Central del Caribe y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El tema de esta actividad, o el lema, es Educación y Comunicación Científica de la Investigación Clínica Translacional, de la academia a la comunidad. Deseo en este momento hacer notar la presencia de varias autoridades universitarias que nos acompañan en la mañana de hoy, comenzando con la doctora Waleska Crespo, presidenta de la Universidad Central del Caribe. Doctora, ¿quisiera darnos unos minutos? Muy buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar. Creo que han sido 2 días, mañana va a ser el tercero, de unos procesos de comunicación que son excelentes. Lo que ayer aquí se estuvo discutiendo, curiosamente estuvo en un foro en la noche y volvíamos a coincidir en el tema de la importancia de la comunicación de los resultados de los estudios científicos translacionales y cómo lo podemos comunicar de una forma que sea de uso, que sea de utilidad para la comunidad. Y la importancia de que la comunidad también tenga la información de los resultados de aquellas investigaciones en las cuales está participando. Felicito a los organizadores y realmente al que ayer tuvo la oportunidad de estar, sé que hoy van a poder continuar correlacionando conocimientos. A los que están participando de la actividad hoy por primera vez, les aseguro que van a tener una mañana y una tarde muy productiva en términos de conocimientos académicos y prácticos y sobre todo lo que se logra como resultado de las colaboraciones y las alianzas entre las diferentes organizaciones, porque unidos podemos hacer mucho más. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, doctora Crespo. Siguiente, quisiera presentar al doctor Rubén García García, director del proyecto cooperativo del Título 5 entre el Recinto de Ciencias Médicas y la UCC. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este segundo día de esta convocatoria. Nos unimos al saludo protocolar y añadimos unas palabras utilizando como base el mensaje que aparece en el programa impreso de esta oportunidad. Los que me conocen saben que me encantan las cabalísticas y cuando la doctora Irizarry y este servidor nos sentamos a organizar esta integración, nos dimos cuenta que tanto el simposio es el 7º como el Scientific Day también era el 7º y el 7 es un número de la perfección. Esta 7ª edición de este evento anual, que ya su tema se ha mencionado, se hace parte integral de los objetivos y los propósitos que tiene el proyecto Título 5 cooperativo entre estas dos instituciones, la Universidad Central del Caribe y el Recinto de Ciencias Médicas.
bajo el título Expanding Undergraduate Students' Education Opportunities and Options in Clinical and Translational Research. Cuando esta idea surgió, habíamos pensado integrar al Scientific Day del PRC-TRC, y por eso durante las pasadas 6 semanas la doctora Irizarry y este servidor hemos estado corriendo para lograr lo que han estado viendo desde el día de ayer y, como dijo la doctora, hasta el día de mañana. Agradecemos a todos por estar aquí. Esperamos que todo lo que se ha hecho y se va a continuar haciendo sea para el beneficio de todos ustedes, y quiero terminar estas breves palabras diciendo algo que escribió un poeta puertorriqueño, Luis Pález Matos: la realidad sin el sueño no es vida. Vivamos nuestro sueño. Buenos días. Muchas gracias, doctor García. Saludamos además a los 2 participantes del conversatorio que vamos a tener próximamente, a la doctora Marisaida Sánchez y al doctor José Mulinelli, que están sentados acá al frente. Ellos se dirigirán a ustedes en los próximos minutos. Agradecemos a cada uno de ustedes y a ellos de estar disponibles para compartir con nosotros sus conocimientos y desarrollos, experiencias y proyectos. Estamos más que confiados que sus presentaciones van a ser muy valiosas y van a añadir a nuestra perspectiva de cómo hacer la investigación clínica en las comunidades. Quisiera dar un agradecimiento bien especial, ya que todos ustedes reconocen que estamos aquí sentados moderando, los presentadores, pero hay una infraestructura detrás de todo esto que organiza, que da el mercadeo, etcétera. Y quisiera saludar efusivamente a los organizadores de este evento, que estuvo compuesto por la doctora Margarita Irizarry. Margarita, si te puedes parar un momentito para darte un pequeño aplauso. No sé si Ivette Molina está por aquí. No, ella está en Estados Unidos, está en Nueva York viendo a su hija. Antonia Ortiz y Mariela. ¿Mariela están por aquí? ¿Antonia y Mariela? Debe estar afuera trabajando, ¿verdad? Registrando. Y la señora Bárbara Carlos, Carla Marín Novoa. Carla, tú estás aquí, ¿verdad? Mírala aquí. A Carla le pedí que presentara algo anoche y me dijo que estaba burnt out, quemada. Nadie lo diría, ¿verdad? Obviamente Mariela Lugo, que no sé si está. Mariela, afuera. Sulmari, afuera. Sulmari de Pedro. Jocelyn Gandía. Wanda Vega. Sadi Tortoela. ¿Sadi está por aquí? Y de la UCC la profesora Silka Ríos. Silka. Muchas gracias a todos ustedes por hacer este evento posible. Finalmente reconocemos de manera especial la participación de los estudiantes y profesores del proyecto Título 5, cooperativo entre el Recinto de Ciencias Médicas y la Universidad Central del Caribe, proyecto cuya meta es llevar y adiestrar a estudiantes subgraduados y graduados y miembros de su facultad a los programas de investigación clínica y de traslación. En este momento quiero solicitar la presencia de la doctora Marisaida y del doctor José Joaquín Mulinelli. ¿Vamos a hacer la actividad aquí al frente? Pues adelante, vamos a ir. ¿Quieren estar juntitos o separados? Juntito. A los puertorriqueños nos gusta estar apretados, así que los sitios grandes nos asustan. Los sitios cuando son chiquitos son como que más comoditos, más chéveres. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. La compañera Edna Acosta no va a estar con nosotros y con nosotras hoy, está en asuntos personales muy importantes. Y así que vamos a compartir mesa con Marisaida.
también es una compañera de muchos años, de mucho tiempo. Y yo creo que eso es uno de los aspectos elementales en este tipo de colaboración. Me voy a presentar, yo soy José Mulinelli, el director ejecutivo de COAI. Somos una organización de base comunitaria que llevamos 28 años cumplidos este año, trabajando el área de las enfermedades transmisibles sexualmente, incluyendo VIH y SIDA, y con unas poblaciones muy particulares, que son las poblaciones LGBT y las poblaciones de personas que hacen trabajo sexual y trabajo sexual comercial y de sobrevivencia. Y en estos días, obviamente, ese sector se ha recrudecido un poco más entre la crisis económica, la Junta Fiscal y, obviamente, el paso de los huracanes Irma y María, que ha dejado bastante descubierto las necesidades básicas. Así que me honro en llevar 22 años cumplidos de los 28 que lleva la organización. Soy el segundo director ejecutivo. Y uno de los asuntos que me trae aquí es que, como parte de la organización, hemos hecho muchas investigaciones con diferentes escuelas, precisamente de la Universidad de Puerto Rico, con la Escuela Graduada de Salud Pública, a través del compañero Carlos Rodríguez Díaz, Carmen Milagro Vélez Vega, con Vivian Colón, varios compañeros ahora con Vivian en el Centro Comprensivo de Cáncer, con Edna en el área de la investigación. Y lo que vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, es de esas colaboraciones. Parte de colaborar significa también conocer a la gente, y la experiencia mía ha sido no solamente en Puerto Rico, sino también en juntas asesoras en Estados Unidos, con farmacéuticas y con compañías y con el tercer sector también en los Estados Unidos, que siempre aporta una visión, ¿verdad?, macro. Hay que de vez en cuando salirse del área cómoda y de la isla para mirar la isla desde afuera. A veces haciendo lo mismo, muchas veces no surgen ideas nuevas, no surgen otras perspectivas, y hay que mirar, hay que salirse por un rato y mirar. Sobre Edna, nuestra relación comenzó primero por amistad y luego en el área de investigación, y por muchos años se dio un proceso de conocernos a través de los comités de trabajo, en donde en un momento dado, hace unos 8 años, se presentó uno de los programas que tiene OCRE, y nos sentamos varias personas a la mesa a dialogar, a hablar de cada uno de nosotros y de nosotras, y de cómo la academia puede contribuir al tercer sector y cómo las comunidades y el tercer sector pueden apoyar a la academia en las investigaciones. Así que se concreta de manera formal en el año 2016 con un proyecto de investigación subsidiado por SAMHSA a través del Centro Comprensivo de Cáncer. Al igual que yo, nosotras ambas somos psicólogas de comunidad, así que en nuestro adiestramiento como científicos sociales, una gran parte no es solo el desarrollo de saber hacer investigación y de los métodos de investigación, sino hay toda otra parte, ¿verdad? Porque uno puede tener el adiestramiento técnico de cómo hacer y diseñar estudios, pero eso en la ausencia del mismo nivel de peritaje en términos de cómo uno establece relaciones colaborativas en pos de desarrollar mejores indicadores de salud en comunidad, es incompleto. Es necesario, mas no suficiente. Así que esto es un campo muy amplio. La intención de esto es dar un saborcito, incluso contarle algunas historias jocosas de cómo es la cosa realmente cuando uno está ahí en la comunidad, y abrirlo a que conversemos. Así que esperamos que esto los inspire a querer involucrarse más, porque ciertamente nuestro país en este momento lo necesita más que nunca. Déjame ver si yo logro, estoy teniendo problemas graves con el control, si el compañero nos ayuda ya, no lo puedo descifrar. Apúntate a ver si te... A ver,
Perdón. Sí, vamos para la próxima. ¿Hay manera que yo lo pueda controlar? ¿A dónde es que tengo que apuntar esto? No. Ok, vamos para la próxima entonces. A la próxima. Ok. Así que, ¿cuál es el contexto en que estamos? ¿Verdad? Todos estamos viviendo en el país y sabemos, si bien es cierto a nivel conceptual que esta idea de establecer colaboraciones académicos comunitarias está en boga hace, válgame, ¿cuántos? Yo llevo 20 y pico de años en esto, tú llevas también. O sea, esto no es un concepto nuevo, pero ahora, más que ser un concepto interesante, novel, importante, se nos va la vida a nosotros en Puerto Rico si no hacemos esto por nuestra situación actual y los desafíos que estamos enfrentando en el país. Así que vamos al próximo slide. Puerto Rico tiene una historia riquísima de estos esfuerzos, que quizás no ha sido tan documentada como podría, ¿verdad? En términos del lado académico. Así que parte de lo que el consorcio de investigación intenta hacer a través de este componente de comunidad es resaltar las mejores prácticas en esos aspectos. Vamos al próximo slide, por favor. Ok, deja ver si yo logro controlar esto. Cuando usted mira, por ejemplo, en los Institutos Nacionales de Salud, que es nuestro funder primario de la iniciativa de PTRC, por muchos años se habla de Community-Based Participatory Research. ¿Cuánto hemos escuchado ese término? Community-Based Participatory Research. Y eso es casi como una quimera, ¿verdad? Lo que hemos añadido, porque cuando uno lee de eso es bien lofty y es bien romántico. La realidad es que incluso ahora NIH se ha dado cuenta que la colaboración comunidad-academia es realmente un continuo y que Nirvana no necesariamente son proyectos que están en el extremo del continuo que es CVPR. Hay muchos espacios donde pueden haber convergencias entre grupos académicos y comunitarios. José Joaquín está haciendo así, porque los que bregamos con esto y estamos en la trinchera sabemos que muy pocas veces se da lo que tú lees en un artículo académicos sobre lo que es CVPR en su máxima expresión. En realidad, en la calle, cuando uno hace estas colaboraciones, tú encuentras unos puntos de convergencia que pueden ser puntuales o pueden ser extensos. Cuando yo me adiestraba en la escuela graduada hace muchas lunas en Chicago, yo era un PhD student que jangueaba con community organizers. Así que yo intuitivamente, bien temprano en mi carrera, me di cuenta que si bien era cierto que las clases de método científico eran vitales para mi desarrollo profesional, si yo no encontraba la manera de realmente aprender cómo tú haces colaboración en comunidad, me iba a quedar incompleta para la visión que yo tenía para mi desarrollo y el trabajo que yo quería hacer. Así que desde bien temprano en mi carrera yo empecé a trabajar con, como les digo, community organizers, que no son, muchas veces son líderes carismáticos de comunidad que no necesariamente tienen una educación formal en investigación, para nada. Son gente que están en la comunidad y que han sido adiestrados como para profesionales para movilizar en pos de algún punto común de convergencia que es un issue reconocido por comunidad. Así que lo que yo hice fue combinar el conocimiento científico y las destrezas con ese otro adiestramiento que era igualmente importante. Ahí, estoy teniendo problemas. ¿Por qué no lo manejas tú? Porque yo tengo issues de coordinación. Creo que es el de abajo. Así que para crear comunidades más saludables, esto tiene que ocurrir. Si nos vamos a la literatura científica, por ejemplo, hay muchos expertos en esto que nos dicen la manera más rápida de tú cambiar indicadores de salud en un área geográfica discreta es a través de este mecanismo. ¿Por qué? Porque hay un issue de validez interna y validez externa. El que te da la validez externa realmente es el miembro de la comunidad, porque es el que entiende lo que está pasando ahí. Y ciertamente algo puede ser un problema epidemiológicamente importante, ¿verdad? Nosotros, los científicos, los salubristas, nos gusta mucho mirar la epidemiología y anclar la necesidad de una intervención basada en ese dato. Pero con eso no es suficiente, porque si tú tienes un issue que epidemiológicamente es importante, más no hay voluntad política, con P grande, no política partidista, sino un reconocimiento a nivel de la comunidad de que eso es un issue que se tiene que atender, una masa crítica para atenderlo y un recurso
fiscal o humano para hacerlo, entonces no lo puedes trabajar. Así que una buena solución es hacer estos triunviratos, donde esté el funder, porque hace falta el recurso fiscal, el socio científico que tenga un peritaje técnico, porque nosotros nos adiestran para eso, y el socio de comunidad que tiene un olfato muy sofisticado sobre lo que realmente se puede no hacer en un momento histórico en una comunidad. Y podríamos tener toda una conversación, ¿verdad? Nosotros tenemos datos de algunos proyectos donde le podemos demostrar cómo hemos logrado a través de estas colaboraciones cambiar la epidemiología de un problema en 3 a 5 años en comunidad, haciendo las cosas a través de estos mecanismos. No sé si quieres comentar algo ahí. Sí, en la experiencia de nosotros, particularmente en VIH, nosotros hacemos lo que se llama NNHBS, que es el National HIV Behavioral Surveillance, que se hace con 3 comunidades de personas que usan o se inyectan droga, hombres que tienen sexo con hombres y heterosexuales en alto riesgo. Ese proyecto cubre 25 ciudades, incluyendo San Juan como una ciudad. San Juan, de entre las restantes 24, es la única que es isla, es la única que su lenguaje principal es el español, su idioma principal. Así que eso tiene unas connotaciones, y el vivir en una isla tiene unos impactos en la forma en que nos vestimos, comemos, nos interrelacionamos y cómo vemos la vida. Y obviamente el asunto del idioma y de la cultura tiene otras implicaciones también, porque uno de los grandes retos que hemos tenido en el mundo de una de las agencias hermanas de NIH, que es CDC y HRSA, es que muchas veces, y yo creo que por aquí están viniendo ya unos y en SAMHSA está pasando, vienen unos modelos ya en cajita, como los combos que uno compra en los fast foods, y quieren que entonces uno se los coma, ¿verdad? Como vienen, ¿verdad? Con papitas, con refresco, y ahora es que estamos empezando a ver que las cosas las puedes cambiar por agua en vez de refresco y esas cosas. Así está pasando con los modelos conductuales que están viniendo dirigidos a unas poblaciones particulares. En un momento dado se desarrollaron muchos modelos para latinos e hispanos, pero que no dieron pie con bola en Puerto Rico, en ninguna de las poblaciones, ni en usuarios, ni en hombres que tienen sexo con hombres, ni en heterosexuales, ni en gente que realiza trabajo sexual. ¿Por qué? Porque para comenzar, usted le pregunta a la mayoría de la gente que vive en nuestro país, que nació aquí, ¿verdad? Ahora tenemos un reto grande, porque hablamos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y la mitad son personas nacidas aquí, el restante de nuestra población es de compañeros y compañeras que vienen de otras partes del mundo y ya viven en Puerto Rico. Pero uno de los primeros asuntos que tiene, de los retos que tiene, es que cuando nos preguntan cómo nos identificamos, nosotros decimos puertorriqueños. Rara vez nosotros decimos, sí, somos latinos, somos hispanos. Y si usted cruza el charco y está más de un mes, 2 meses, 3 meses, y usted vive el diario de los Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que usted es una comunidad marginalizada, igual que otras comunidades hispanas y latinas en los Estados Unidos. Que el mero hecho de tener un documento que se llama pasaporte no le va a garantizar un acceso ni a servicios ni a trato en la cuestión social y cultural y económica del país, ¿verdad? Así que uno de los retos grandes ha sido precisamente cómo adaptamos unos modelos ya previamente desarrollados y validados en poblaciones que nunca se habían estudiado antes. Solamente en esa experiencia de los heavy hubo un solo modelo que fue para personas que usan drogas, que se había validado en Puerto Rico, que fue de la doctora Rafaela Torres para personas que usan drogas, y luego se eliminó del currículo de ofrecimiento. Pero mire cómo una colaboración académica comunitaria, voy a coger este ejemplo para ilustrar cómo se trabajaría esto, cómo se trabaja. Así que el compañero nos dice, con ese olfato de comunidad, esto no encaja. ¿Y qué puede traer un socio académico científico? Bueno, pues en la ciencia de implementación y en Implementation Science y en lo que se llama el proceso de scale up, de llevar una intervención que ha probado ser eficaz en un ambiente controlado a que transporte a comunidad, como ha evolucionado la ciencia, es que sabemos que si tú tienes 2 cosas que ya han probado ser efectivas, eficaces, digamos con un randomized trial, ahora 30 años después de que empezó este asunto, sabemos que lo que transporta mejor es lo que tiene más validez externa, que está más contextualizado y tiene más arraigo cultural.
Así que, ¿y cómo uno logra eso? Pues hay todos unos procesos donde uno puede trabajar con este partner de comunidad para hacer esas adaptaciones que sean relevantes culturalmente. Así que en esta colaboración, un ente comunitario nos dice, yo estoy notando que esto como que no funciona. Hay un método científico que se puede utilizar en comunidad y en colaboración, pero fuiste tú el que identificaste el issue. Lo que nosotros traemos es la parte técnica para ayudar a identificar y hacer un proceso con un método científico, replicable, sistemático, para atender ese asunto. Así que es en el combo de estas colaboraciones que eso se puede atender. Nosotros hemos tenido la fortuna que nuestro funder, ¿verdad? El PRC-TRC, el consorcio, desde su inicio tiene un componente de comunidad. Esa oficina se llama OCRE y lo que OCRE hace es precisamente propiciar este tipo de conversación. Si fuera por nosotros estaría en todos los municipios, ¿verdad? Y lo hemos ido construyendo poco a poco, pero la idea es ir creando estas alianzas académico-comunitarias para que atiendan este tipo de asuntos, ¿verdad? Y en los últimos 8 años hemos sido exitosos. Vamos a la próxima slide, ¿verdad? Y no es fácil, como dice Edna aquí, esto es, los que conocen a Edna saben que este slide es bien ella, no todo tiene un final feliz, ¿verdad? Después de implementar, OCRE ha propiciado 20 colaboraciones. La mayoría de estos juntes todavía están en proceso y han podido trabajar asuntos relevantes. Sin embargo, hay otros que, ¿verdad?, que no, la relación no ha continuado. Así que parte de esto es aprender de esos procesos y qué es lo que propicia que funcione bien o no. Vamos a la próxima. ¿Se trancó? No, está. Ok. Así que al final del día, aunque es un camino quizás más largo, dado lo que les cuento de que el resultado final tiene mayor probabilidad de tener esa validez externa y de ser relevante en comunidad, vale la pena hacer estos trabajos. Así que aquí nosotros hicimos una lista de lo que nos gusta y nos disgusta de las colaboraciones y queremos ir una por una y que tú vayas ilustrando, ¿verdad?, cuál ha sido tu experiencia, ¿verdad? Yo hago una analogía de estas colaboraciones con cuando nos mudamos a un lugar. Yo creo que es bien importante que uno conozca al vecino o a la vecina. Y eso debe darse tan pronto uno está en el setting que sea, quienes tenemos alrededor, ¿verdad? Y cuando no es solamente hacer un mapping, sino es también ir y visitar a la gente. Nosotros llevamos unos 30 y pico de años en el campo del VIH y todavía cada vez que se muda alguien a alrededor de nuestras instalaciones, siempre vamos y visitamos, nos presentamos y rutinariamente visitamos otros proveedores porque parte de lo importante de garantizar un continuo de cuidado en las personas que tienen una condición de salud es precisamente nosotros poderlas referir y garantizar que ese referido va a ser efectivo. De nada vale yo enviarlo a X lugar y terminar esa relación y yo no sé si la persona consiguió el servicio, si le gustó, si está adherido a un servicio, un tratamiento o no. También conocer qué es lo que hace cada cual, ¿verdad? Qué yo hago, qué tú haces y cómo en algún momento nos podemos ayudar. Conocer los estilos de trabajo. Conocer las estructuras organizacionales. A veces pensamos que las estructuras de comunidad son simples y las de la academia son complejas y a veces son igual de complejas o igual de simples dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a desarrollar. Y algo que es bien importante es acordar o estar claros y claras que podemos no estar de acuerdo. Y eso es bien sano porque muchas veces en nuestro país tendemos a que la visión de una persona o la opinión, si no es compartida conmigo, pues no es válida. Porque queremos tener todo el mundo la verdad absoluta sobre algo. Y la vida tiene una gama de colores y de perspectiva. La moneda tiene dos lados siempre. Así que es importante que uno conozca, ¿verdad?, esa diversidad de perspectiva. No solo eso, en cierto modo uno tiene que ir contracultura de cómo nos adiestran. Si usted hace el ejercicio y coge los currículos de nuestros programas académicos aquí,
Yo soy profesora en salud pública, pero me atrevería a decir, si vas a salud pública, medicina, profesiones aliadas y miras los currículos, a nosotros no nos enseñan resolución de conflicto, a nosotros no nos enseñan cómo tú en un partnership estableces un modelo de toma de decisiones antes de decidir nada. Vamos a decidir por consenso, vamos a decidir por mayoría, y cuando se tralque el bolo, ¿cómo lo vamos a destrancar? Así que hay toda una ciencia de desarrollo organizacional. Yo les cuento que yo soy un científico social que me autoenseñé esas cosas, porque aunque yo soy psicóloga, en los currículos yo soy un híbrido, psicóloga clínica comunitaria enfocada en investigación y desarrollo de prevenciones, de intervenciones preventivas, pero a mí no me dieron clases formales ni en planificación, ni en desarrollo organizacional, y yo me di cuenta que eso era algo que yo tenía que estudiar por mi cuenta, porque si no, no iba a poder hacer el trabajo en comunidad. Así que todos esos elementos son igualmente importantes que tú sentarte y hablar del tamaño de la muestra, de dónde vas a poner la intervención, de las variables de confusión en los diseños. Las dos cosas son igualmente importantes. Y es bien importante también, ¿verdad? Yo vengo de otra perspectiva. Yo vengo del campo el campo árido de la contabilidad, en donde llego al campo de la salud hace casi 30 años, primero por formación, luego experiencia de trabajo previa, y luego quería salir del área de las multinacionales. Y el impacto que tuvo una condición de salud en mi vida fue la que me trajo a este sector. Primero porque yo soy un hombre gay, abiertamente gay, casado hace 4 años legalmente, ya tenía relación de 18, pero casado legalmente, validado por el Estado hace 4 años. Y porque la epidemia del VIH, cuando yo tenía unos 18 años, se llevó en menos de un año a 90 amigos míos. Así que yo tengo 50 años ahora, cumplidos en febrero, y yo tengo amigos de 50 y pico, de casi 60, o amigos de 40 y pico, por ahí hasta 46, 47. Mi grupo de amistades no está, quedan como 4 de aquellos amigos de aquella época, ¿verdad? Así que tuvo un impacto en la vida, en cómo, ¿verdad?, un muchacho de 18 años, recién salido del closet, bregando con todo eso en la universidad, y de momento llega este ente externo que es VIH y se lleva de refilón un montón de gente, ¿verdad? Así que mucho del entendimiento del por qué yo lo tengo por el cantazo de la vida, pero otro entendimiento, ¿verdad?, en esa relación de investigadores colaboradores tiene mucho que ver también en entender por qué yo hago esto, y por el otro lado por qué esto pasa, ¿verdad? Y ser congruentes, porque las relaciones no son excluyentes. En la medida que hay un buen diálogo y se explica el por qué yo estoy haciendo esto y el por qué yo lo estoy haciendo de esta manera, ayuda también a entender, a recoger, cómo recoger entonces unos datos o una data de unas comunidades particulares que puedan ayudar. Porque a veces recogemos datos de manera incorrecta y el resultado pues va a ser incorrecto, ¿verdad? Y no nos va a dar la realidad de esa comunidad. Una de las cosas para cerrar este segmento y nos movemos al próximo que OCRE trabaja, por ejemplo, es nosotros les proveemos asistencia técnica a ustedes los investigadores, no solo en términos, como les mencionaba, del diseño que es más apropiado en comunidad para que el estudio tenga validez interna, pero también, por ejemplo, este asunto y cómo yo establezco esos acuerdos y qué yo debo anticipar, ¿verdad? Porque a lo mejor usted no sabe lo que no sabe y nosotros, porque hemos visto muchas situaciones, le podemos brindar apoyo en términos de cómo establecer una relación que sea fructífera y que se pueda sostener a través del tiempo y que pueda sostener los embates de quizás dificultades de comunicación. Así eso es parte del servicio. ¿Podemos ir a la próxima slide? ¿Verdad? NIH nos dice, nuestro founder, que debe haber diversidad de representación. Cuando tú miras eso en el contexto de los Estados Unidos continentales, muchas veces eso se enfoca de manera fuerte y es importante allá en términos de diversidad étnica. En el contexto nuestro en Puerto Rico, eso es importante también porque en Puerto Rico hay diversidad de personas de diferentes bagajes étnicos, pero también se traduce a diversidad regional. Nuestro equipo de trabajo trabaja por todo Puerto Rico, en sobre 40 municipios.
Y hay muchos detalles de cómo se manejan las cosas. No es lo mismo el proyecto que yo corro en Orocovis, en la cuenca montañosa, que el que corro en la cuenca del este, que el que corremos en áreas urbanas, metropolitanas, áreas rurales del país. Hay una diversidad de experiencias y hay experiencias que son universales, ¿verdad? El huracán nos pasó por encima a todos, pero el nivel de profundidad de cómo nos afectamos está intersecado por las disparidades de salud de este país. Así que todos estamos incómodos, pero eso se ve distinto en comunidades que tienen más o menos recursos. Así que ese es otro asunto que hay que atender cuando uno habla de estas colaboraciones. Y tú empezaste al último punto que Edna quería que habláramos, que es este asunto de quién es el dueño del saber que se genera. Sí, es bien importante porque hay un aspecto antes de ese que es, ¿verdad? Sentarse en la mesa, y sentarse significa no esperar a que usted tenga que hacer una investigación de algo para empezar las relaciones de trabajo. Muchas veces llegó una propuesta y nos pasa en la vorágine de trabajo. Muchas veces llega una propuesta, hay un catálogo, hay muchas páginas federales que te traen ya todo lo que uno puede pedir, y entonces uno adapta lo que puede pedir porque uno tiene que responder a la estructura, porque hay que traer chavos a la universidad, porque hay que traer chavos a las organizaciones, porque hay que traer chavos a X lugar. Y entonces empieza a desarrollar una propuesta a través de que existe esa solicitud. Hay que establecer roles. Es bien importante establecer roles y compartir esas expectativas. Luego que uno hace esos primeros pasos, es que uno se sienta a desarrollar acuerdos de colaboración. No le presente a nadie. No vaya, mañana usted va a X escuela o a X comunidad y yo necesito hacer un acuerdo para hacer tal cosa. No entre de esa manera porque va a tener malas relaciones. Y una vez usted empiece a desarrollar, vaya a las comunidades, no entre a las comunidades a investigarlas, vaya primero y conozca. Muchos de los tropiezos que ha habido con el huracán y el impacto que ha tenido los huracanes en Puerto Rico tiene mucho que ver porque de momento empezamos a recibir un montón de gente de afuera con muchas ganas de hacer algo, ¿verdad? A veces gente con ganas personales y de vivencia, otra gente con ganas de chavo, pero con ganas, y llegaron a unos lugares y de momento las comunidades se vieron amenazadas más allá de un huracán y del impacto y de la desnudez que nos trajo el huracán, se ven impactadas por un montón de gente que yo no conozco, por un montón de gente que habla otro idioma y que no habla el mío y que posiblemente yo tampoco hablo el de ellos, por más mascado que lo hablemos, ¿verdad? O no nos entendemos, ¿verdad? Y hay unos asuntos de violentar la privacidad de los seres humanos, la cercanía, el que yo voy a entrar a tu casa, el que yo me voy a trepar por tu verja, el que yo me voy a trepar a tu techo, el que yo necesito entrar a tu casa para conectar no sé qué, ¿verdad? Entonces, esos elementos han sido muchos los cuentos que hemos escuchado a través de estos 8 meses de posteriores al huracán, de cómo esas relaciones se pueden quebrantar y no ser las más efectivas posible. Y hay un rol para nosotros, los que vivimos en el mundo académico, de tender puente en esas circunstancias. Le voy a dar un ejemplo concreto. Después de aquí, yo voy para el Field Office de FEMA en Puerto Rico, a tratar de tender puente con una situación como la que tú describes. El gobierno federal asigna bajo emergencias como estas climáticas y la gente es asignada en rotaciones de 10 semanas al lugar donde ocurre la emergencia, en este caso Puerto Rico. Esos oficiales vienen a la oficina de FEMA, pero están en destaque del CDC, de NIH, de donde sean, y los mandan aquí en un deployment a un sitio donde ellos no hablan el idioma, no entienden la cultura, y la rotación es de 10 semanas. Eso es una rotación bien violenta, y ellos tienen que diseñar en esas 10 semanas un proyecto que como mucho va a durar 180 días. Así que nos llamaron anoche a nosotros con un SOS, estamos perdidos, creemos que estamos metiendo la pata en comunidad, porque tenemos que hacer este proyecto porque como que algo no encaja, están perdidos. Así que parte del rol de nosotros como investigadores en comunidad es servir de traductor, que hablamos ese lenguaje, pero también entendemos de por ahí no es, vas en contra del tránsito, es por acá. Y si tú quieres que este proyecto, no les voy a dar el detalle de lo que el proyecto es, pero si tú quieres que ese proyecto sea sustentable en Puerto Rico, y FEMA tiene la mejor intención, pero como no entienden el contexto comunitario,
pues hay que ayudarlos a redirigirse. Así que mucho de un rol que nosotros podemos tener, si a usted le interesa ser un investigador aplicado en comunidad, es la parte de ciencia de desarrollo de intervenciones que funcionan en comunidad, ya sean clínicas, ya sean, ¿verdad?, en el continuo de traslación, ya sean cosas que salieron del bench y ya están en aplicación. Pero también, y creo que ven mi pasión, uno acaba haciendo mucho una abogacía de política pública. Hay algunos de nosotros que no les gusta tanto eso y nos gusta más el diseño de implementación. Yo soy un híbrido, a mí me encanta la parte del diseño de la intervención, pero también me encanta la parte de política pública porque la sustentabilidad de los esfuerzos es importante. ¿Y qué yo hago con todos estos datos? Además de ponerlo en mi currículum vitae y que me muevo de associate professor a full professor, eso es bueno para mi carrera individual, pero eso realmente cambia los indicadores de salud para doña Juana que vive en Camuy. No necesariamente. Así que es bien importante hablar y qué pasa con esa información, para qué se utiliza. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre eso? ¿Qué hacemos con los datos? Pues mire, bien importante porque a veces se recoge, como había mencionado, buenos datos, pero no necesariamente son útiles para las necesidades de la comunidad. Y por eso es que es bien importante tener esa conversación previa. En la medida en que uno tiene de que a mí me gustaría, ¿verdad? Yo presento, tengo este proyecto y voy a recoger esto, pero yo también complementar con que eso me sirve hasta este punto, me ayuda en este otro punto, pero o no me va a ayudar, ¿verdad? Igual yo podemos seguir la colaboración, no me va a ayudar a mí en esta, pero posiblemente en una próxima colaboración lo pueda hacer. O sea, no siempre se da, no siempre yo necesito tener el producto de algo para tener una colaboración, ¿verdad? Y eso es también lo hace importante. Una de las cosas que trajo este fenómeno atmosférico, que no vamos a salir de él y es uno de los retos bien grandes. Nosotros estamos a un mes de comenzar una nueva temporada con 14 posibles fenómenos atmosféricos, 4 de ellos de la magnitud de María, que pueden tocar la isla. Allá en la carpa y té de camomila para el que quiera tomárselo Exacto. después de eso. Así que nos trae cómo nosotros nos vamos a preparar previo a esos fenómenos. Y nadie se preparó de ninguna manera porque siempre hemos apostado a que viene y se va, ¿verdad? Como nos pasó con Irma, que nos pasó por encima y se fue. Nosotros estábamos en una conferencia en Washington, D.C., yo salí el día de Irma, el 6 de septiembre, uno de los últimos 6 vuelos que hubo, que salió del aeropuerto de Isla Verde, de Carolina. Y una de las cosas cómicas dentro de la tragedia fue que todo el mundo en Washington D.C. y la gente de la agencia federal estaba preocupada por Puerto Rico. Y bendito, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cuando Irma nos pasa, que apenas nos toca, y empieza a tocar los Cayos de la Florida, empieza a tocar la Florida y empieza a subir a Atlanta, todo el mundo de la conferencia empezó a salir porque todo el mundo tenía que ir a salvaguardar las casas en la Florida y en Atlanta y todo el mundo volver a sus puestos de trabajo. Entonces la pena era, ay Dios mío bendito, ¿qué le va a pasar a la gente de la Florida y a la gente de Atlanta, ¿verdad? Entonces nosotros apostamos a que pasan 2 días y tenemos luz, pasa una semana y tenemos agua, pasó mañana abren los supermercados y vamos y compramos, y la gasolina, van a abrir la gasolinera. Y este fenómeno nos trajo que nosotros no nos preparamos para una semana, para un mes, para 2 meses, para 8 meses. Y no se preparó el país siquiera. Hace 2 décadas, mucha gente viene diciendo que nosotros tenemos alimentos. Si sumamos el almacén, los puertos, los supermercados y todo donde vendan alimentos, tenemos alimentos. Si nos comemos todo lo que está en los estantes, sin entrar ningún alimento, tenemos sobrevivencia para 3 meses. Afortunadamente el huracán no tumbó las bahías, ¿verdad? El área de carga de Ponce y San Juan. Si eso hubiese pasado, esas grúas hubiesen caído, como se cayeron las grúas que alimentan las comunicaciones, la historia sería otra y nosotros estuviéramos recibiendo alimentos por el aire. Así que lo traigo porque es una de las maneras que uno tiene que, en salud pública, ¿verdad?, prepararse para eventos que no están en nuestros controles. Quiero entonces rescatar eso para cerrar este segmento en términos del último punto. Entonces, ¿cómo nosotros diseminamos la información o el saber que se genera y para quién? Y ahí es otro aspecto donde OCRE tiene un rol porque a nosotros no nos adiestran, para una sola mecanismo, nos adiestran bien para un solo mecanismo de diseminación, que es importante, que es peer review, conferencias arbitradas, publicaciones arbitradas, eso es importante.
Más no es necesario, más no es suficiente, porque si estamos diciendo que parte del trabajo de investigación en comunidad es asegurarnos que los saberes que nosotros generamos inciden en cambiar la topografía de política pública y de prácticas, entonces nos tenemos que adiestrar a diseminar para otro tipo de audiencia. ¿Cómo yo empaqueto un saber científico para un legislador? Porque le digo que para eso necesitamos un pasaporte, es una audiencia completamente diferente. O para un jefe municipal como un alcalde, para una junta municipal, o para el usuario último, que es el ciudadano de a pie. Así que parte de lo que ahora sabemos es que es importante adiestrar a los estudiantes, adiestrarnos nosotros mismos para poder comunicar eso. Y parte es ir en contra de nuestro adiestramiento. Por ahí tengo a mi amiga Mildred, que es periodista, y yo voy mucho donde ella. Mildred, mira esto que escribimos. Muchacha, eso no se entiende. ¿Eso lo entiendes tú? Mírala, está muerta de la risa. Yo recuerdo la primera vez que yo, cuando regresé a Puerto Rico, escribí una columna en el periódico y se la entregó a mi señor padre con todo este orgullo. Él la lee y me dice, ¿a ti nadie te dijo que esto tiene que estar en el nivel de lectura de sexto, octavo grado? Mija, esto no se entiende, esto lo entiendes tú. Y yo me iba a morir de la risa. Así que parte del hecho de que les cuento esto de forma jocosa es que igual que nos tenemos que adiestrar, y OCRE provee ese tipo de ayuda para poder presentar camaleónicamente de forma apropiada en un foro arbitrado y científico, o un foro como este, tú tienes que poder hablar con la misma contenido científico para otra audiencia. Suena fácil, pero es bastante difícil de hacer. Así que eso es parte del apoyo que a través de estos mecanismos, vamos para la próxima, nosotros intentamos. Quiero ser humilde porque nos falta muchísimo en conocimiento sobre cómo diseminar audiencias diversas. Los conflictos de interés, arranca tú con este. ¿Cómo uno encuentra comunalidad? ¿Cómo uno encuentra common ground? Yo pienso que yo creo que hay que ser claro y honesto. Y en la vida uno tiene que ser claro y honesto. Y lo que uno piensa y uno cree, uno ejecutarlo en su vida. Muchas veces promovemos, ¿verdad?, unas conductas y hacemos otras. Promovemos, y lo vemos mucho en el área de la salud, promovemos una buena alimentación, pero comemos cualquier cosa, con excusa de la prisa. O estamos bien grandes físicamente, por las razones que sean, ¿verdad? Muchas condiciones alrededor, pero mucho tiene que ver la nutrición. O le decimos a la gente que ingiere agua y todo lo que nosotros bebemos es refresco y jugo, ¿verdad? O tienes que hacer una vida menos sedentaria y nos pasamos sentados frente al televisor y a la computadora. Así que yo creo que hay que tener una claridad personal previa a empezar cualquier tipo de relación. Y luego entonces tener y ser honesto para evitar esos conflictos. Los conflictos siempre los van a ver, y los van a ver porque aunque nos criemos en la misma casa, nosotros somos 4 en mi casa, y los 4 pensamos de manera diferente en muchos aspectos. Hay un elemento en común que nos dijeron nuestros papás: ustedes son hermanos, y al final del día, cuando nosotros nos vayamos, las parejas los dejen, se divorcien o no tengan pareja, y los hijos se vayan, a los que tengan hijos, ustedes van a tener a sus 4 hermanos hasta que se vayan enterrando. Así que uno tiene que tener unas bases sólidas para minimizar conflictos. Eso no va a garantizar que no los van a ver. Y una vez se dan esos conflictos, uno tiene que tener la inteligencia emocional suficiente de no tomar los asuntos de manera personal, porque cuando se hacen estos trabajos hay mucha pasión envuelta, y muchas veces me apropio tanto de un proyecto, de una investigación, de un análisis, de unos datos, que pienso que cualquier elemento que tenga que ver con una recomendación lo asumo como una crítica personal. Entonces, ese conflicto, ¿verdad?, ese constante conversar, ese escuchar y dialogar y preguntar, déjame ver si lo que tú me estás diciendo o por donde tú vas, yo lo estoy entendiendo, minimiza, pero siempre hay que dejar espacio, ¿verdad?, para la resolución del conflicto. ¿Y algo más aquí o seguimos? Mire, yo no sé cuál es la otra que tú tienes. Hay un asunto que tiene que ver, como dijo Marisaida, que es bien importante, que es que uno hace cuando esos datos ya uno los tiene y los presenta, ¿verdad? Y hay unas publicaciones que son chéveres, que son importantes, que se ven bonitas en los fact sheets,
que muy poca gente lee después y que cuando tú tienes una próxima propuesta es que tú los buscas a ver dónde están. Pero hay un elemento que es bien importante, que es retribuirle a esa comunidad que fue partícipe de la recolecta de esos datos o de esa data. Y como dice Marisaida, es bien importante traducirlos al idioma, al contexto del ciudadano a pie, porque eso va a ayudar a que posteriormente uno pueda hacer otras relaciones. Si yo no hubiera tenido la relación previa con OCRE de hace unos 8 años atrás, yo no me hubiera embarcado para nada en el NHBS ni en el proyecto de SAMHSA con el centro comprensivo, porque tiene que haber unas relaciones previas, ¿verdad? Salvo alguna cuestión que uno esté bien ahogado económicamente, que diga, sí, vamos a hacerlo porque necesito chavo. Chévere, pero ese no debe ser el propósito principal. Y otra de las cosas que yo le llamo, eso yo le digo a eso compartir la mesa, ¿verdad? Y yo le digo, y a otro proceso que se da, que es convidar a la mesa, que entonces presentarlo a otros colaboradores, a otra gente que está alrededor de nosotros, porque los seres humanos no tienen una sola necesidad. Los seres humanos tenemos muchas dimensiones. Y en cada una de esas dimensiones, que yo le llamo los papiros, cuando llega una persona a nuestras oficinas, que llega porque yo me voy a hacer la prueba. Pero detrás de hacerme esa prueba hay un conflicto de pareja, hay un conflicto de toma de decisiones, hay unos asuntos de trasfondo familiar, hay unas vivencias, hay muchos aspectos. Y entonces es bien importante, ¿verdad?, compartir con otros colaboradores, porque puede haber unos datos que a mí me sirvan más allá de la colaboración que yo realicé. Quiero rescatar 2 puntos que hiciste. Fíjense cómo él nos cuenta que si no hubiera sido Edna tu acompañante, porque ya tú has establecido, ¿verdad?, a través de la relación con OCRE, colaboraciones con el Centro Comprensivo de Cánceres, tienes muchos proyectos, pero siempre hay ese referente donde tú puedes quizás venir en confianza y viceversa, porque pasa al revés también. Oye, yo te puedo hacer una consulta off the record, ayúdame a entender este contexto organizacional que no es el mío, y eso es bidireccional. Yo te puedo llamar para hacerte una consulta de algo que está pasando en comunidad que yo no entiendo, porque yo soy un ente que vive en la academia y viceversa. Así que eso es importante. Quería rescatar otro asunto con respecto a, ¿verdad? Israel es un teórico al que le interese más esto, es uno de los teóricos más importantes del asunto de CVPR. Así que ahí está la referencia si quieren leer un poquito más. Pero, ¿quién es el dueño del saber? Una cosa, por ejemplo, práctica, y es algo que OCRE puede ayudarlos a ustedes, en la unidad que yo dirijo nosotros tenemos una política de publicación que es abierta. ¿Dónde está Carla Mari? Hace algunos años, nuestra mesa de directores de proyectos, y Carla dirigió ese proyecto, dijimos, nosotros no tenemos una política de publicación establecida. Así que Carla se dio a la tarea de revisar políticas de publicación de otros grupos de trabajo, te estoy tirando al medio. Y nosotros desarrollamos una política de publicación cuando usted hace una colaboración en nuestra unidad, sea usted un estudiante, otro investigador o investigador en comunidad, nosotros le damos la copia y le decimos, aquí están los criterios objetivos, vamos a hacer el ejercicio de forma individual para ver cuál es el orden de autoría. Eso se negocia adelante, es transparente, cada cual lo hace individualmente y después lo negociamos en la mesa. Eso quiere decir que el estudiante asistente de investigación tiene el mismo pool de opinión que tengo yo como PI, que tiene el partner de comunidad. Es un método bastante avant-garde. Ahora se lo estamos compartiendo a otras personas también, pero eso habla del asunto de la transparencia y de reconocer, no de forma romántica, que es una mesa entre pares. Es una mesa entre pares donde negociamos cosas prácticas, desde los diseños hasta cuál es el issue que vamos a atender con más prioridad a nivel investigativo para las próximas, hasta ¿y quién va a ser el primer autor de esto? Porque no se va necesariamente con el uso y costumbre de que el que tiene el grado más alto, no, tiene que ver con la colaboración en términos del escrito y el diseño científico. Así que, ¿verdad? Vamos para la próxima, que hay unos tips generales. Se trancó. Otra vez, esto tiene que ver con lo que le decía de validez interna. Yo estoy convencida de esto. ¿Es más largo el camino? ¿5 minutos o que paremos? 10 minutos. Sí. Siempre vas a tener más validez externa si tienes un involucramiento más amplio del que está en comunidad. Y no estoy diciendo que nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Porque si tú vas a desarrollar instrumentación o vas a utilizar instrumentación que ya tiene
psicometría buena, siempre es mejor utilizar instrumentación que ya está desarrollada y que ya tiene un track record de que en ese issue que tú quieres atender, esos son los instrumentos que se utilizan. Pero es igualmente importante no hacer eso por default, sino tener una conversación de cómo tú haces el procedimiento, de cómo tú vas a medir, ¿verdad? Cómo tú vas a medir y por qué decidiste utilizar esos instrumentos. Te veo Yo voy a traer Una anécdota. una anécdota que pasó a nivel estructural con el CDC. Por muchos años la población de personas transgénero ha estado dentro de la sombrilla de la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y en la población de hombres que tienen sexo con hombres es una población bastante amplia, ¿verdad? Así que después de 20 y pico de años tocando las puertas, haciendo marchas, haciendo protestas, poniendo pancartas en conferencias nacionales en los Estados Unidos frente a deponentes, jefes de agencia federal, pues el CDC en el 2006 publica una propuesta para personas trans, jóvenes de 13 a 25 años, ahora jóvenes llega hasta 29 para el gobierno federal. Entonces sometieron 82 organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, de los territorios. Y hubo un pequeño detalle. Como decía, personas transgénero, todo el mundo definió transgénero basado en su experiencia de comunidad. ¿Qué pasó? CDC tuvo que buscar un pool de gente que conociera la comunidad, que le dieron unos adiestramientos rápidos de 3 semanas para entonces poder los entes evaluadores externos y el ente interno del CDC poder entender lo que la gente había copiado o había presentado en sus propuestas para entonces poder analizar y darles puntaje. Y eso es un ejemplo de cuando las cosas empiezan al revés, ¿verdad? Y lo traigo a nivel de estructuras de agencia porque nos pasa en todo. Algo que es bien importante: usted es un profesional, muchas veces usted hace un bachillerato, una maestría, un doctorado y lo sigue, y cuando tiene 35 años, ya casi está más de la mitad para retirarse y está todavía estudiando y no tiene ningún acceso a la comunidad. Muchos de los mal logros que se dan de investigaciones y de propuestas y de implantaciones de asuntos que tienen que ver con salud pública vienen porque mucha gente sentada en muchos escritorios escriben cosas desde su perspectiva de estudio sin ningún acercamiento en su vida a comunidad. Y estamos mal. Y por eso es que nos damos cuenta que muchas cosas después empezamos bien rimbombantes, las anunciamos, pasamos la página y mañana hay otra noticia más importante que atender que la que se dio ayer. Así que lo traigo, ¿verdad?, como una buena recomendación. Siempre es importante. Yo salgo a la calle, yo voy a los puntos de intercambio de sustancias, voy a los puntos de trabajo sexual, porque es importante tener esa perspectiva a la hora de yo sentarme a redactar algo que yo quiero hacer para apoyar a esa población, ¿verdad? Quiero dejarlo ahí y que, si quieres, vámonos al slide de preguntas. Espero que les hayamos despertado suficiente curiosidad. OCRE está aquí para ayudarles, el consorcio está aquí para ayudarles. Nosotros tenemos gente perita en estos asuntos para precisamente sentarnos y tener esa conversación con ustedes, ya sea de que usted se quiere insertar y empezarse a mojar un poquito los pies en trabajo en comunidad, o que ya usted tiene un proyecto en mente y necesita ayuda con el diseño investigativo en comunidad, o ayuda con esta parte de la negociación de la relación en comunidad. Me encantaría que abriéramos ahora, en el poco tiempo que nos queda, comentarios, preguntas, anécdotas que ustedes quieran compartir. Vamos a abrir el floor. Pregunta, Cualquier duda que se le ocurra. Yo tengo a Carlos. El doctor Luciano. ¿Quieres el micrófono? Párate para que te oigan entonces.